Entonces, recurramos a nuestras Biblias al Evangelio según Juan. El Evangelio de Juan fue el último de los evangelios que se escribió. Fue escrito hacia el final de ese primer siglo. Escrito por Juan con el propósito de convencer a la gente de que Jesús es el Cristo, para que creyendo en él tengan vida en su nombre. Juan declara su propósito al escribir estos libros. Dijo que Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas, pero estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que hay un propósito definido en la mente de Juan al escribir este libro. Y debido a que esta es la razón de este libro, es el mejor libro para animar a un incrédulo a leer. Porque Juan escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y al creer tengan vida en su nombre. Por eso lo escribió. Y es muy directo al decirte por qué lo escribió. Y por eso fue escrito para contrarrestar algunos de los conceptos falsos acerca de Jesucristo, muchas de las herejías que se habían desarrollado en el primer siglo. Ahora, el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Efeso que después de que yo me haya ido, sé que habrá lobos que entrarán, no perdonando al rebaño de Dios, sino tratando de arrastrar a los hombres tras de sí. Y de vuestro propio grupo habrá de los que se levanten, bueno, que hasta negarán a nuestro mismísimo Señor. Y antes de que Pablo se fuera mucho de Efeso, estas cosas ya estaban sucediendo. Los falsos maestros estaban apareciendo, pervirtiendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Un sistema conocido como gnosticismo fue uno de los primeros sistemas de creencias que impregnaron la Iglesia y comenzaron a atraer a la gente hacia conceptos falsos sobre Jesucristo. La Iglesia no era muy antigua antes de que surgiera la herejía arriana. La negación de la deidad de Jesucristo, poniéndolo al nivel del hombre. El gnosticismo con sus conceptos de Jesús, y conceptos realmente confusos de Jesús. En parte divino, en parte hombre y, sin embargo, una especie de cosa fantasmal. Inventaron historias de que mientras caminaba por la playa de arena, no dejaba huellas porque en realidad no era real. Y su idea era que todo lo que es real es malo. El mundo es tan malo que Dios no podría haberlo creado. Y así originalmente existía el Dios santo y puro y de este Dios santo y puro salían emanaciones. Y finalmente, una de estas emanaciones se alejó tanto de Dios que ya no conoció a Dios y fue esta emanación la que creó el mundo. Y así el mundo fue creado por una fuerza maligna y todo lo material es malo. Y entonces Jesús no podría haber sido un hombre, de lo contrario habría sido malo. Entonces él era un fantasma y muchas cosas raras. Y entonces Juan escribió esta epístola, o esta carta, este evangelio en realidad, para corregir algunas de esas primeras enseñanzas falsas que habían comenzado a impregnar la iglesia. Ahora bien, es interesante que cuando los escritores comenzaron los evangelios, cada uno escogió un lugar diferente para comenzar. Y con el evangelio de Mateo comenzó con la generación o genealogía de Jesús que se remonta ahora. Y cuando Marcos comenzó su evangelio, lo comenzó en el bautismo de Jesús por Juan. Cuando Lucas comenzó su evangelio, lo hizo con la anunciación a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Pero cuando Juan comienza su evangelio, regresa claramente al principio del tiempo, que no tuvo principio. Se remonta incluso más atrás que Génesis. El libro del Génesis es el comienzo de la creación. En el principio Dios creó. Pero Dios existió mucho antes de crear. Y entonces Génesis, regresas al principio de la creación. Pero antes de eso, Dios existía. Dios existió. Entonces, Juan regresa a ese pasado infinito, eterno y declara, en el principio era el Verbo. Ahora bien, los griegos hablaban mucho del logos. Y según la filosofía griega, todo preexistía en un pensamiento. Todo lo que ves existió en el pensamiento antes de que se convirtiera en forma. En otras palabras, este púlpito comenzó con un pensamiento. Algún artesano tenía en mente un diseño, una idea para un podio. Y así lo dibujó en un papel, pero era la expresión de su pensamiento. Y así, antes de que algo exista, ha preexistido en un pensamiento. Así, para el filósofo griego, el pensamiento era el origen de las cosas. Bueno, la Biblia te lleva un paso más atrás. Decía que si había un pensamiento, entonces tenía que haber un pensador. Porque no se puede tener un pensamiento sin un pensador. Entonces, en el principio, Dios. En el principio era la palabra. Y entonces, en realidad se remonta incluso antes del pensamiento, tienes la existencia de quien pensó, o la existencia de Dios. Entonces, en el principio, Dios. Aquí, en el principio estaba la palabra. Él existía entonces. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.
Poderosa declaración de la deidad de Jesucristo. Tan sencillo, tan directo que ni siquiera un niño pequeño podría confundirse al leerlo. Se necesitaría un testigo de Jehová para confundir este pasaje de las Escrituras. Y lo hicieron. Mediante la inserción de un artículo, tú y la palabra eras, o un Dios. Pero tuvieron que crear algo que no existe en el idioma original para poder darle la vuelta a todo esto. Juan comienza con la clara declaración de que Jesús, el Verbo, es Dios. Tan directo y directo como se pueda declarar. Lo mismo sucedió en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no existe nada. Hecho que fue hecho. Entonces, ahora llega la creación. Verás, Juan retrocede antes de la creación. En el principio, antes de que existiera algo, existía la palabra. Él estaba con Dios. Él era Dios. Él estaba en el principio con Dios y luego en la creación todas las cosas fueron hechas por Él. En el relato del Génesis leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Dios en hebreo es Elohim, que es una forma plural. Ahora hay quienes dicen, bueno, se usó la forma plural para dar énfasis. Pero eso parece ser una invención porque a Dios también se le llama singular. Y si se usa solo para dar énfasis, entonces sería confuso usar el mismo término para referirse a Dios en singular. Es mi opinión que cuando se usa el Dios Él es singular es una referencia al Padre. Que Elohim es una referencia a la triunidad de la deidad, un Dios existente en tres personas. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? En los consejos divinos hubo esa creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu, en consejo divino, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí en Juan, el primer capítulo, se atribuye a Jesús como el creador de todas las cosas. Pablo, al escribir a los colosenses acerca de la preeminencia de Jesús, declara que Él no es solo el creador, sino el objeto de la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él. El universo que nos rodea en todas sus formas de vida. Y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Que la luz brilla en las tinieblas. Esta es la referencia a la venida de Jesucristo a la tierra. Aquí está Él, la luz del mundo, brillando en las tinieblas, pero las tinieblas no lo captan. Había entonces un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Lo mismo ocurrió con un testigo. Y 2 veces leeremos del testimonio de Juan. Aquí en el capítulo 1, versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este era de quien yo había hablado. Y luego él también testificó en el versículo 34, y vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesucristo. Entonces hubo un hombre que fue enviado por Dios. Su nombre era Juan. Él vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos los hombres creyeran por él. Ahora bien, él, Juan, no era esa luz, sino que fue enviado para dar testimonio de esa luz. Y esa fue la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Él estaba en el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. ¿Puedes entender eso? 1. Jesús la luz. Vino a brillar en la oscuridad. La verdadera luz. Él estaba en el mundo. Ya se nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Es decir, el mundo del hombre. Parecería que había aspectos de la naturaleza y del mundo que sí lo conocían. Es interesante que aquellos que estaban poseídos por espíritus malignos a menudo gritaban, sabemos quién eres. Evidentemente, los vientos y las olas sabían quién era. Porque cuando estaba en el barco y estaba a punto de hundirse, cuando hablaba al viento y a las olas y decía, en paz, obedecieron su voz. Sabían quién era él. Las rocas evidentemente sabían quién era. Porque cuando los fariseos lo animaban a reprender a sus discípulos el día de su entrada triunfante, dijo, os digo que si estos callaran, enseguida estas mismas piedras clamarían. Sabían quién era él. Pero fueron solo las mentes oscurecidas del hombre las que no lograron reconocerlo. Él estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él. Y, sin embargo, el mundo no lo conoció. Evidentemente, ese burrito sabía quién era. Ningún hombre había escrito antes sobre ese burrito. Y, sin embargo, estoy seguro de que cuando Jesús se sentó sobre él, fue lo más dócil posible. Sabía quién era. Alguien ha sido. Alguien ha puesto palabras en la boca de ese burrito.
Creo que fue Chedderton. Chedderton. No sé si puedo recordarlo o no. Viene, está funcionando, los jugos fluyen y los circuitos se unen. Cuando los peces volaban y el bosque caminaba y los higos crecían sobre una espina. En algún momento cuando la luna era sangre, entonces seguramente nací yo. Con cara fea y... Con una cara fea y orejas como alas errantes, la parodia andante del diablo de todos los cuadrúpedos, el antiguo proscrito de la tierra con una voluntad obstinada y andrajosa. Búrlate de mí, azótame, soy tonto, pero aún guardo mis secretos. Necios, yo también tuve mi día, un día feroz y dulce. Escuché los gritos alrededor de mis oídos y había ramas de palma a mis pies. La historia del burro, me perdí una línea allí, es como aire y alas, pero lo entiendo. Él estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él. Y el mundo no lo conoció. Un paso más adelante, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dijo, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los suyos. Él era su prometido al Mesías. Él volvió a lo suyo. Pero ellos dijeron, no tenemos más rey que el César. Dijeron, no tendremos este hombre para que nos gobierne. Y los suyos no lo recibieron, y se cumplió la profecía de Isaías. Fue despreciado y rechazado entre los hombres. Pero la buena nueva gloriosa, a todos los que lo recibieron, les dio poder y autoridad para llegar a ser hijos de Dios, a todos los que creyeron en su nombre. Así que aquí está él en el principio con Dios, el creador de todas las cosas, viniendo a su creación, sin ser reconocido, sin ser aprendido. Llegar a lo suyo, no ser recibido. Y, sin embargo, todos los que quisieran recibirlo, y así el Evangelio de la gracia. A todos los que quisieron recibirlo, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre, para hacernos a cada uno de nosotros hijos de Dios que creyéramos en su nombre, los que no nacimos de carne, ni de sangre, ante todo. No puedes convertirte en hijo de Dios a través de la genealogía física. No soy hijo de Dios porque mis padres eran cristianos. Mis hijos no son cristianos porque yo soy cristiano. No es de sangre. No es algo que puedas heredar de tus padres o transmitir a tus hijos. Esta vida dinámica como hijo de Dios no es la voluntad de la carne. No es algo en lo que puedas fijarte y convertirte. Es decir, voy a vivir esta nueva vida dinámica. Ya no voy a caminar en la oscuridad. Voy a vivir una vida generosa y abnegada. La vida que es el ideal que Dios ha declarado para el hombre. No puedes hacerlo por la voluntad de la carne. Tampoco es por voluntad del hombre. No es por la fuerza o coerción de otros, ni por el estímulo de otros. No puedes entrar en esta nueva vida porque alguien te está empujando o coaccionando para que entres en ella. Este nuevo nacimiento solo puede venir de Dios. Nacido de Dios como hijo de Dios. Así que nací una vez por sangre, por voluntad de la carne y por voluntad del hombre. Aquí estoy. Ese fue mi nacimiento físico. Pero mi nacimiento espiritual no puede ocurrir de esa manera. El nacimiento espiritual tiene que venir de Dios. Y así he nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, la vida nueva. Y griega. El Verbo fue hecho carne y tabernáculo entre nosotros, carne y tabernáculo entre nosotros. Esto es, por supuesto, el tremendo balanceo del péndulo. Si pueden seguirlo. En el principio era el Verbo. Él estaba con Dios. Él era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él, el divino eterno Creador. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este tremendo barrido descendente desde el área del infinito al reino de lo finito, de lo eterno al tiempo. Seguramente nuestras mentes no pueden captar el alcance de esto. Los discípulos, a medida que pasaron los años y tuvieron la oportunidad de reflexionar realmente sobre Jesús y su relación con Él, estoy seguro de que estaban cada vez más asombrados y maravillados por lo que realmente sucedió. Cuando Juan comienza su primera epístola, la comienza de la misma manera como declara, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado fijamente, y nuestras manos. Hemos manejado la palabra de vida. Porque esa vida fue manifestada, y la hemos visto, y damos testimonio y os mostramos esa vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora Juan simplemente está reflexionando sobre su relación con Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y de repente se dieron cuenta que cuando lo oímos hablar, estábamos escuchando la voz de Dios. Cuando lo miramos, estábamos mirando a Dios. Cuando lo tocamos, estábamos tocando a Dios. Esa vida eterna. ¿Lo vimos?
Miramos. Nos tocamos. Oh, la maravilla de todo esto. Y John queda asombrado y maravillado por esa experiencia que había tenido. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Él dijo, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿No me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices entonces? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que hago, no las hago por mí mismo, sino por el Padre. Él hace las obras. Ahora créame que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o créanme por las mismas obras. En otras palabras, estaba haciendo la obra de Dios. Les estaba mostrando al Padre. Leerá en un momento: a Dios nadie ha visto jamás, sino que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Él lo ha dado a conocer. Él lo ha declarado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, ¿quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber la verdad sobre Dios? Entonces debes mirar a Jesucristo y estudiarlo cuidadosamente. Porque Él era Dios manifestado en carne. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para revelar al Padre al hombre. Porque el hombre había desarrollado conceptos tan erróneos de Dios. De Dios. Dios ha sido difamado y mentido continuamente por Satanás. E incluso hoy, Satanás continúa su obra para que la gente tenga todo tipo de conceptos grotescos y falsos acerca de Dios. Una de las frases más comunes en malas palabras es que Dios condenaría ciertas cosas o ciertas cosas o ciertas personas. Y lo escuchas tan a menudo, como si Dios simplemente deseara condenar todo y a todos. Nada podría estar más lejos de la verdad. Dios mismo, la Biblia declara acerca de Dios, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y clamó Dios a Israel y dijo, volveos, volveos, porque, ¿para qué moriréis?, dice el Señor. He aquí, no me complazco en la muerte de los impíos. Convertíos. Furia, ira, juicio, fuego y trueno. Cuando en realidad, Él tiene un corazón que anhela vuestro amor y vuestro compañerismo. Como la gente malinterpreta incluso la Biblia. En el libro del Génesis, cuando el hombre cayó por primera vez, y Dios entró en el jardín para tener comunión con el hombre, y Adán se escondió, porque se dio cuenta de que estaba desnudo. Y Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Ahora tenemos las palabras, pero no tenemos el tono de voz. Y eso es lo que la gente pone en sus mentes, el tono de voz. Y muy a menudo una persona que lee pone ese tono de voz de un oficial que lo arresta apuntando con el arma al ladrón de bancos. Levanten las manos, ya saben, explosión, un agujero a través de ti. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Pero a medida que leo toda la escritura y entiendo a Dios a través de toda la revelación de sí mismo, estoy convencido de que, en lugar del ladrido de un oficial que lo arresta, escuchar la voz correctamente, la oirás como el sollozo de un padre desconsolado. Adán, ¿qué has hecho? Adán, ¿dónde estás? Simplemente ese corazón quebrantado de Dios por el fracaso del hombre. Y esto es lo que Jesús nos muestra mientras llora por Jerusalén. Oh, Jerusalén, si conocieras tus posibilidades, si conocieras los potenciales, sí. Conocieras las cosas que pertenecen a tu paz. Pero no lo haces. Están escondidos de tus ojos y como resultado de tu ignorancia, la devastación vendrá y vemos su pecho agitarse y lo escuchamos sollozar, mientras llora por Jerusalén y el terror que vendrá porque de su ceguera, a causa de su ignorancia. Si supieras, si supieras. Y llora mientras mira la ciudad y sabe la perdición inminente que se avecina por el camino que han elegido. Y allí se ve el corazón quebrantado del Padre Celestial mientras llora por el estado perdido del hombre. Jesús vino a revelar a Dios. La palabra se convirtió en Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que conozcamos la verdad. Había un editor de un periódico que se declaraba agnóstico. Y, sin embargo, todos los años, su esposa, que era cristiana, y sus hijos iban a la iglesia para el servicio de Nochebuena. Y como era Nochebuena y celebración familiar, iba todos los años con ellos cuando los niños darían sus recitaciones en su programa y cantarían los villancicos. Pero ese año en particular decidió que no iba a hacer su peregrinación anual a la iglesia porque lo veía como un acto de hipocresía. Dijo, no creo en la encarnación. No creo que Jesús fuera Dios encarnado. Porque no veo ninguna razón por la cual Dios tendría que venir en carne. Y por lo tanto, ya no voy a ser un hipócrita. No iré a la iglesia con la familia en Navidad. Y a pesar de todos los
Esfuerzos persuasivos de su esposa no pudieron disuadirlo de su cargo. Y así, en Nochebuena, vio a la familia salir en medio de una tormenta de nieve para ir a la iglesia a celebrar el programa de Nochebuena mientras él se sentaba junto al fuego, sacaba un libro y comenzaba a adaptarse a su lectura. Al poco tiempo, un pajarito intentó volar hacia la ventana, atraído por la luz del fuego del interior y sufriendo afuera en la ventisca. Este pajarito comenzó a volar contra la ventana, golpeándose contra el cristal, tratando de entrar. Y eso lo distrajo de su lectura y pensó, bueno, un pajarito se va, pero no fue así. Siguió intentando entrar. Y finalmente decidió, bueno, supongo que tendré que hacer algo al respecto. Entonces bajó al granero, abrió la puerta y encendió la luz para que el pajarito fuera atraído por la luz del granero, con la esperanza de que viera la luz y volara hacia abajo y encontrara refugio allí. El granero de la tormenta de nieve. Al regresar a la casa, encontró al pajarito fuera todavía tratando de volar hacia la ventana. A estas alturas ya había comenzado a ensangrentarse por el simple hecho de volar contra el panel de vidrio. Así que trató de mostrarle al pájaro que había una luz encendida en el granero y que había un lugar allí abajo donde podía ir, calentarse y protegerse de la tormenta. Y empezó a espantar al pájaro y a golpearlo un poco. Pero cuanto más lo hacía, más frenético se ponía el pajarito al intentar volar dentro del cristal y comenzaba a lastimarse aún más. Y se encontró hablando con el pajarito. Dijo, pajarito, no te odio. Estoy tratando de ayudarte. ¿No lo entiendes, pajarito? Soy tu amiga. No quiero hacerte daño. Quiero ayudarte. Pobre pajarito estúpido, ¿no lo sabes? Y entonces le vino a la mente el pensamiento. Oh, si tan solo pudiera convertirme en pájaro por un momento para comunicarle a esta pobre criaturita que no la odio. Estoy tratando de evitarlo. Y de repente la luz brilló. Dios se hizo hombre porque el hombre entendió tan mal a Dios. Él no odiaba al hombre. No estaba tratando de dañar al hombre. Quería ayudar al hombre. Entró en la casa, cogió su abrigo y todo y se dirigió a la iglesia. Conocía a la familia. Vio el motivo de la encarnación. Para que Dios nos comunique la verdad sobre sí mismo. Esa verdad que se había perdido en los conceptos confusos que el hombre había creado de Dios. Entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, dijo Juan, contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Somos hijos de Dios por la fe, pero hemos sido engendrados de nuevo por nuestra fe. Hemos nacido de nuevo, pero hay un solo Hijo engendrado en el sentido de que Jesús fue engendrado del Padre, y lo contemplamos como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Juan, un hombre enviado de Dios, su nombre era Juan, él no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz. Y Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien hablo. El que viene después de mí es preferido antes que yo, porque era antes que yo. Ahora bien, Juan era por nacimiento físico primo de Jesús. Sin embargo, Juan nació antes de que naciera Jesús. Probablemente aproximadamente en el 6º mes del embarazo de María, cuando Juan era nacido. Así que todavía Juan está diciendo de él es preferido antes que yo porque él era antes que yo. Entonces él está hablando de esa preexistencia de Jesús antes de su encarnación. Y de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, cuando Dios hizo al hombre para la comunión. Dios hizo al hombre para la comunión. Ese fue el propósito de Dios al crearos. Para poder recibir. Solo es alabanza y gloria y todo lo que proviene de tu comunión con Él para que Él pueda disfrutar y simplemente recibir ese gozo y bendición de simplemente tener comunión contigo. Dices, bueno, eso me suena muy egoísta. Bueno, tal vez lo fue. Nada que yo puedo hacer al respecto. Es por eso que Dios me creó. Esa es la única razón por la que Dios me creó realmente para que pudiera tener comunión con ese es el propósito principal para que podamos tener comunión con Él. Ahora bien, si no estás cumpliendo ese propósito principal de tu vida, entonces tu vida seguramente será vacía, insatisfactoria y, en última instancia, frustrante. Porque no estás cumpliendo el propósito básico para el cual Dios te creó. No estás respondiendo a esa necesidad y necesidad básica en el hombre de adorar a Dios, de tener comunión con Él. Pero el hombre no vivió mucho en este planeta antes de que rompiera esa comunión con Dios por desobediencia. Pecar contra Dios al desobedecer el mandamiento de Dios. Y el efecto neto del pecado es siempre el de romper la comunión con Dios. La mano de Dios no es corta para que no pueda salvar.
Ni su oído está pesado que no pueda oír, sino que vuestros pecados han separado entre vosotros y Dios. El pecado siempre tiene ese efecto de separar al hombre de Dios. Dios le dijo a Adán, el día que comas, ciertamente morirás. Esa es la muerte de la conciencia de Dios dentro del corazón del hombre. La muerte de la vida de Dios, ese espíritu de Dios y esa vida de Dios dentro del hombre. Ocurrió. Adán comió y se produjo esa muerte espiritual. Ahora bien, Dios todavía anhelaba tener comunión con el hombre, pero esa comunión había sido cortada por el hombre debido a su pecado. Ahora bien, para que el hombre pudiera tener comunión con Dios, primero tenía que hacerse algo respecto del pecado del hombre. Y entonces Dios envió a Moisés y Dios le dio a Moisés la ley de los sacrificios, la cobertura del pecado, haciendo posible la restauración de la comunión con Dios, y en parte de las ofrendas de sacrificio eran estas ofrendas que eran solo ofrendas de comunión. Las ofrendas de comunión, la ofrenda de comida en la que simplemente me sentaba y comía con Dios y tenía comunión con Dios después de la ofrenda por el pecado. Luego esa ofrenda de consagración, el holocausto y luego la ofrenda de paz, la ofrenda de comunión, donde simplemente me siento y como con Dios y tengo comunión con Él. Pero eso no pudo ser hasta antes que nada la ofrenda por el pecado. Primero tuve que ocuparme del pecado. Y así, bajo la ley y bajo Moisés, el pacto de Dios a través de Moisés, hubo esa provisión para cubrir el pecado para que el hombre pecador pudiera ser restaurado a la comunión y pudiera sentarse, tener comunión y comer con Dios. Pero estas ofrendas de toros y machos cabríos no pudieron quitar el pecado. Todo lo que podían hacer era cubrir el pecado y podían señalar una ofrenda que Dios mismo iba a hacer mediante la cual el pecado del hombre podría ser quitado para que la comunión entre el hombre y Dios pudiera ser total y completamente restaurada. Y así la ley vino por medio de Moisés. No se trata de mirar la ley en un sentido despectivo. Esto es mirar la ley tal como Dios la diseñó como una herramienta mediante la cual el hombre podría entrar en comunión con Dios, pero una herramienta imperfecta debido al fracaso del hombre. No hay nada malo con la ley. Estuvo bien. Fue santo. Pero el hombre todavía era pecador. Y esa es la necesidad de año tras año, la ofrenda de los sacrificios por el pecado. Entonces Dios ha establecido ahora a través de Jesucristo un nuevo pacto de gracia y verdad. Por la ley, Moisés, pacto con Dios, pero ahora por medio de Jesucristo un nuevo pacto que se establece sobre la gracia de Dios en la verdad de Jesucristo. Entonces la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora ningún hombre ha visto a Dios jamás. Por supuesto, la gente inmediatamente dice, bueno, ¿qué pasa con Moisés? Cuando Dios dijo a Moisés, ¿qué te gustaría? Él dijo, Señor, solo me gustaría verte. Y Dios dijo, no puedes verme y vivir. Pero Dios dijo, te diré lo que encontrarás allí en las rocas y pasaré y entonces podrás ver el resplandor. Dice la parte posterior, pero en realidad es el resplandor de Dios que pasó por un lugar, y luego Moisés miró la radiación del resplandor, y quedó irradiado al mirar eso. Su rostro comenzó a brillar de tal manera que cuando regresó con los hijos de Israel, no podían mirarlo a la cara. Dijeron, cúbrelo, hombre, estás brillando, ¿sabes? No soporto mirarte a la cara. Pero ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. Tu cuerpo físico simplemente no pudo soportar eso. Sería como intentar pararse al sol. Estarías consumido. Ahora bien, Dios ha prometido que los limpios de corazón le verán, pero no en este cuerpo. Vamos a tener que hacer un cambio de cuerpo. Pablo dijo que esta corrupción debe revestirse de incorrupción. Este mortal debe vestirse de inmortalidad. Un día espero ver a Dios, pero no en este cuerpo. En mi nuevo cuerpo. Este cuerpo está diseñado para la tierra de la tierra, terrenal. Diseñado para las condiciones ambientales de la tierra, mi nuevo cuerpo, muy superior. Diseñado para el entorno celestial. Y en ese nuevo cuerpo, puedo contemplar el rostro del Señor y puedo sentarme y adorar a sus pies. ¡Qué glorioso será ese día! De modo que nadie ha visto a Dios jamás, sino que el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le manifestó, le declaró, le demostró, le dio a luz a plena revelación. Él nos lo ha revelado. Y este es el relato de Juan el Bautista cuando los judíos enviaron a los sacerdotes y a los levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Juan estaba bautizando, leemos, en el desierto y multitudes de gente salían, atraídas por este hombre. Y así en Jerusalén, los líderes religiosos se enojaron. Ya sabes, este tipo está bautizando y no lo enviamos allí y no tiene nuestra autoridad. Y enviaron al sacerdote de Levis a preguntarle al tipo, ¿quién eres tú? Y este es el registro de Juan.
Confesó y no negó, pero confesó. Yo no soy el Mesías. ¿Y ese fue realmente, quién eres tú? ¿Sabes? Estás diciendo que eres el Mesías. Finges que dijo, yo no soy el Mesías. Y ellos sí porque la palabra Cristo es Mesías. Entonces se acordó que yo no soy el Mesías y se lo preguntaron. ¿Eres entonces Elías? Ahora bien, la profecía decía que Elías vendría primero y volvería el corazón de los hijos a los padres antes de la venida del gran día del Señor. Y tú también eres Elías. Él. Los judíos incluso hasta el día de hoy en sus servicios de Pascua o en sus hogares en sus celebraciones de Pascua, tienen la silla vacía. La puerta está abierta, esperando a Elijah. Eres Elías, el precursor del Mesías. Y él dijo, no lo soy. Ahora esto trae confusión a algunas personas porque en el Evangelio de Mateo en el capítulo 17 Jesús hablando de Juan dijo este es Elías y puedes recibirlo. El Juan que no soy, que es él, no es el cumplimiento completo de la profecía de Elías. Vino en el espíritu y el poder de Elías, remontándose al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, cuando el ángel Gabriel apareció en Zacarías el padre de Juan el Bautista mientras ministraba durante su curso en el templo y cuando Zacarías vio al ángel parado allí en al lado derecho del altar, tuvo mucho miedo y le dijo a Zacarías, no temas. Soy Gabriel. Estoy en la presencia de Dios y he sido enviado a ti para hacerte saber que tu esposa Isabel en su vejez va a concebir y dar a luz un hijo y por eso llamará su nombre Juan y saldrá en el espíritu y el poder de Elías para volver el corazón de los hijos a sus padres y comenzó a contarle el ministerio de su hijo Juan el Bautista. Él saldrá en el espíritu y el poder de Elías. Pero cuando preguntaron claramente a Juan, ¿eres entonces Elías? Él dijo, no, y ellos dijeron, ¿eres tú ese profeta? Ahora bien, Moisés prometió, y vendrá un profeta como yo, y al prestaréis atención. ¿Eres ese profeta del que habló Moisés? Y él dijo, preguntas número 20. Y ellos entonces le dijeron, entonces ¿quién eres tú, para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como fue predicho por el profeta Isaías. Y los que fueron enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, diciendo, yo bautizo con agua, pero hay entre vosotros uno a quien no conocéis. Aquel es cuyo venir detrás de mí es preferido antes que yo, cuyo zapato no soy indigno de desatar. Estas cosas acontecieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, qué tremenda declaración acerca de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Cordero de Dios quitó el pecado, sustituto de sacrificio muerte. Eso estaba profundamente arraigado en su mente como resultado de su cultura, su adoración y su religión. ¿Cómo entonces va a quitar Jesús el pecado del mundo mediante su muerte sustitutiva? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije que después de mí viene un hombre que es preferido antes que yo, porque él era antes que yo y yo no lo conocía, pero para que se manifestara a Israel. Por eso he venido a bautizar con agua. Ahora no lo conocía y luego. Tenemos una nueva frase, sino que se manifieste a Israel. He venido bautizando con agua. Por eso estoy aquí para que este hombre se manifieste a Israel. No sabía que es mi primo. No me di cuenta de quién era. Yo lo conocía. No sabía quién era. No sabía que él era el uno. Sé que Dios me envió a declarar, prepararos el camino del Señor, enderezar su camino. Pero sabes, no sabía quién era. Pero el propósito de mi presencia aquí es que él pueda manifestarse a Israel. Y no lo conocí, sino para manifestarse a Israel. Por eso vengo a bautizar con agua. Y Juan da testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces Juan dijo, no lo conocí hasta que vi al Espíritu como paloma que venía y reposaba sobre él. Y sé que el que me dijo que saliera a bautizar también me dijo que el que ve al Espíritu descender y quedarse, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces Juan dijo, vi, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan fue enviado como testigo de la luz. ¿Cuál es el testimonio de Juan acerca de Jesucristo? Él es el Hijo de Dios. Al día siguiente de esto, Juan estaba en pie con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que caminaba, dijo, he aquí el Cordero de Dios.
Nuevamente había dicho antes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora simplemente dice, he aquí el Cordero de Dios. Mientras Juan escribe el libro de Apocalipsis se centra en el Cordero de Dios. Para entender el libro de Apocalipsis, hay que ver al Cordero. Y nuestra primera visión del Cordero de Dios, por supuesto, se encuentra en el primer capítulo del Apocalipsis cuando describe a Cristo en su gloria. Pero luego como él entra en la escena celestial, capítulo 5, cuando estaba llorando, sollozando convulsivamente porque no había nadie digno de tomar el rollo o desatar los sellos. Y los ancianos le dijeron, Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá vencido para tomar el rollo y desatar los sellos, y me volví y lo vi como un cordero que había sido degollado. Y vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, salieron los 24 ancianos con sus pequeñas copas de oro llenas de olores, que son las oraciones de los santos, y las ofrecieron delante del trono de Dios. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno es el Cordero de tomar el rollo y desatar los sellos, porque fue inmolado y nos ha redimido con su sangre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día por la gracia de Dios estaremos parados en aquel escenario celestial y lo veremos venir y tomar el rollo y oirán contemplar al Cordero de Dios que ha quitado nuestros pecados, el pecado del mundo. Entonces Juan ahora está con 2 de sus discípulos y Juan les dice a sus discípulos que están parados allí hablando y aquí el Cordero de Dios, y los 2 discípulos escucharon lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Ahora el testimonio de Juan sobre Jesús es, oye, ¿sabes? Solo soy un asistente del novio y soy honrado cuando el novio es honrado. Y él debe aumentar, yo debo disminuir. Entonces Juan ahora está señalando a sus propios discípulos hacia Jesús. Y uno de esos discípulos resultó ser Andrés, el hermano de Pedro. Y entonces estos 2 discípulos comenzaron a seguir a Jesús y Jesús se volvió. Y vio que lo seguían y dijo, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, Rabí, que se interpreta como maestro, ¿dónde vives? Y Jesús dijo, ven y mira. Y vinieron y vieron dónde vivía. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Era ya avanzada la tarde, las 4. Así que uno de los 2 que oyeron hablar a Juan y lo siguieron, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Ahora, Andrés, no se nos dice mucho sobre el hermano de Simón Pedro, pero es interesante que en el Nuevo Testamento siempre encontramos a Andrés acercando a la gente a Jesús. Ese parecía ser su ministerio. Simplemente llevando gente a Jesús. Pero qué hermoso ministerio. Es ese. Fue Andrés quien llevó al niño a Jesús con los 5 panes y los 2 peces. Andrew y lo verás trayendo gente a Jesús. Entonces Andrés, primero que nada, encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que se interpreta como el Cristo. Entonces ahí ven que el Cristo es el Mesías. Y lo llevó a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y te llamarás Cefas, que significa piedra. Eres Simón, tú hijo de Jonás, pero tú se llamarás Cefas. Piedra. Al día siguiente, Jesús salió a la zona de Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora bien, Felipe era de Betsaida, que era la misma ciudad de donde eran originarios Andrés y Pedro. En realidad, Andrés y Pedro evidentemente se mudaron de Betsaida a Cafarnaúm porque Pedro tenía una casa en Cafarnaúm donde se hospedaba Jesús. Pero Betsaida era probablemente su ciudad natal a unas 5 millas de Cafarnaúm alrededor del mar de Galilea y cerca de donde el río Jordán desemboca en el mar de Galilea. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Lo hemos encontrado. El uno sobre el cual Moisés escribió. El uno sobre el cual los profetas han escrito. Jesús de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y mira. Evidentemente Nazaret no tenía muy buena reputación. Y entonces, la respuesta de Filipe fue simplemente una buena respuesta. Simplemente vienes y verás. Entonces Jesús vio a Natanael que venía hacia él y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, y que es Nogal. Eres un francotirador. Y Natanael le dijo, ¿cómo me conociste? Y respondiendo Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas sentado debajo de aquella higuera, te vi. Y Natanael respondió y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Quédate aquí, verás cosas más grandes que eso. Y él le dijo, de cierto te digo,
que después de esto verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿Dónde encontramos eso en las Escrituras? El cielo se abre y los ángeles suben y bajan. Recuerden cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú y llegó a Betel y estaba cansado y asustado. Y tomó una almohada, una piedra por almohada, y se fue a dormir y soñó. Y en su sueño vio al Señor del cielo parado en lo alto de la escalera y los ángeles de Dios subían y descendían y Dios le habló y le dijo, He aquí, yo soy el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por la mañana, cuando Jacob se levantó, dijo, verdaderamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Ahora, Jesús en esencia está diciendo, yo soy la escalera. Soy el acceso por el cual el hombre puede llegar a Dios. Soy quien une el cielo y la tierra. Vas a ver el cielo abierto. Vas a ver a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Así, el Hijo del Hombre es la escalera por la que se une el cielo con la tierra. Cuando uno de los amigos de Job le aconsejó, mira hombre, ponte bien con Dios y terminarás con tus problemas. Dijo, muchas gracias, bolsa de viento. Dime tú, ponte bien con Dios. ¿Crees que me estás ayudando? ¿Quién soy yo para poder defender mi caso ante Dios? Dios es tan vasto. Lo busco y no lo veo. Miro a mi derecha, miro a mi izquierda, miro detrás de mí y no puedo verlo. Y él dijo, no hay jornalero entre nosotros que pueda poner su mano sobre nosotros dos. Dios es tan vasto. Él llena el universo. No puedo verlo. ¿Cómo puedo defender mi caso ante él cuando soy tan nada y Dios es tan grande y no hay nadie entre nosotros que pueda tocarnos a ambos? El cielo es tan alto. ¿Cómo puedo ascender? ¿Cómo puedo defender mi caso ante Dios? Pero Jesús es la respuesta a ese grito de Job, la piedra que se interpone entre Dios y el hombre, que toca a Dios y que me toca a mí. El hombre del día entre nosotros. Él es el último que ha tendido un puente desde lo infinito a lo finito, desde lo eterno al tiempo. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Caná de Galilea está aproximadamente a 0,56 millas de Nazaret y es hacia abajo. Comienzas desde Nazaret, llegas a la cima de la colina desde Nazaret y comienzas a descender por este valle que finalmente te lleva al mar de Galilea y es el camino. O el camino que iba de Nazaret al mar de Galilea, Caná, solo un pueblecito allí. Y hubo unas bodas allí en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y Jesús fue invitado, y sus discípulos con él, a las bodas. Y cuando querían vino la madre de Jesús le dijo, se les acabó el vino. Y Jesús dijo, ¿qué me importa eso a mí? Mi hora aún no ha llegado. Mujer, ¿qué intentas hacerme? Mi hora aún no ha llegado. Ahora Mary sabía más de lo que decía. Había reflexionado sobre todas estas cosas en su corazón y ahora comenzó a darse cuenta del impacto total de lo que estaba sucediendo con este niño que nació del Espíritu Santo. Y su madre dijo a los sirvientes, ahora es interesante, Jesús en cierto sentido la ignoró. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Mi hora aún no ha llegado. Pero María dijo a los sirvientes, todo lo que él os diga que hagáis, hacedlo. Y había como 6 tinajas de agua, había 6 tinajas de piedra para agua que eran estas tinajas de agua eran las tipo que utilizaban para la purificación. Entonces cada uno de ellos sostenía 2 o 3 firkins por pieza. Y un firkin pesa aproximadamente 9 galones. Entonces, de 18 a 27 galones por pieza. Son recipientes de agua de buen tamaño. Del tipo que usas para tus ceremonias de limpieza. Y Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Y él les dijo, sáquenlo ahora y llévenlo al mayordomo de la fiesta. Y así se lo llevaron al gobernador de la fiesta. Y cuando el principal de la fiesta hubo probado el agua convertida en vino, y no sabía su origen de dónde era, pero los sirvientes que sacaban el agua, lo sabían. El mayordomo de la fiesta llamó al novio, y le dijo, todo hombre al principio sirve buen vino, y cuando todos están bastante borrachos, entonces saca el peor. Pero has conservado el mejor vino hasta ahora. Ahora bien, este es el comienzo de los milagros que Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Así la transformación del agua en vino, el comienzo de los milagros de Jesús. Y es interesante para mí que fue en una ocasión festiva, una fiesta de bodas, y el primer milagro, por supuesto, de Cristo es muy interesante y quizás significativo para muchos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.
Y encontró en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas. Y haciendo un azote con cuerdas pequeñas, los echó fuera del templo, junto con las ovejas y los bueyes, y derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Me encanta. Hay quienes intentan imaginar a Jesús como una persona más bien afeminada. Ya sabes, solo una persona. Ya sabes, del tipo que no aplastaría una mosca. Un poco débil y todo. Pero semana y todo. Pero él era un hombre de hombres. Entró y cuando vio lo que estaba pasando en la casa de su padre, se enojó. Y tomó hizo un látigo y empezó a limpiar cosas, a recoger las mesas y a tirarlas. Y es interesante, un tipo podía alterar tanto todo ese asunto y aún así no podía manejarlo. Quiero decir, simplemente tuvieron que dejarlo ir. ¿Por qué? Porque era un hombre de hombres y no se atrevían a desafiarlo. A los que vendían las palomas dijo, saquen esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercancías. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Luego respondió los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos haces, viendo que haces estas cosas? Y respondió a los judíos y les dijo, y Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora bien, esta es una acusación que se presentó contra Jesús en su juicio. Dijo que si destruyéramos el templo, lo reconstruiría en 3 días. Ahora no entendían de qué estaba hablando. Estaba hablando de su cuerpo. Pero pensaron que se refería a este monstruoso edificio que Herodes había comenzado a construir para los judíos. Herodes murió antes de que estuviera terminado. Pero él había dibujado los planos y había comenzado la construcción de este tremendo templo con sus enormes piedras. Y en este punto, cuando Jesús tiene unos 30 años, ya llevan unos 46 años trabajando, construyendo sobre ello y les tomaría otros 19 años para completarlo. Y había piedras enormes, algunas de las cuales, según Josefo, pesaban hasta 140 toneladas. Y entonces Jesús dijo, destruye este templo y lo construiré de nuevo en 3 días. Y ellos le dijeron, 46 años tardó en construirse este templo y en 3 días lo reconstruirás. Pero Juan nos dice que estaba hablando del templo de su cuerpo. Ahora bien, después que resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que les había dicho esto, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Estando él en Jerusalén durante la Pascua, en el día festivo, muchos creyeron en su nombre, al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no se encomendó a ellos, porque conocía a todos los hombres, y no necesitaba que ninguno testificara del hombre porque sabía lo que había en el hombre. Muchos creyeron en él, pero Jesús no se comprometió con ellos. Conocía a todos los hombres. Sabía lo que había en los hombres. Conocía la volubilidad de los hombres. No era necesario contarle a Jesús acerca de personas que él ya conocía. ¿Cuántas veces le contamos a Jesús todo sobre nosotros mismos? Él ya lo sabe. No necesita que nadie testifique del hombre. Así que ahora pasamos al capítulo 3 y tendrán un par de semanas, aproximadamente 3 semanas para estudiar esto, así que deberían entenderlo bien. Capítulos 3 y 4 cuando volvamos al Evangelio de Juan. ¿Nos mantenemos? Ahora sé que algunos de ustedes quieren saber si fue vino real lo que hizo Jesús. ¿Fue vino fermentado o vino sin fermentar? ¿Quién sabe? Vino sin fermentar. ¿Quién sabe? ¿Sabes? ¿Quieres que sepa cosas que no sé? Sin embargo, el gobernador habló sobre el tipo de vino que tenían podía emborrachar a una persona. Y el procedimiento general era, ya sabes, servir tus cosas buenas cuando todos estaban. Las papilas gustativas están frescas y la mente muy clara. Y luego, cuando tu mente comienza a nublarse y luego sacas tu basura, ya sabes, para entonces ya no saben lo que están bebiendo. No sé. Sé que la escritura enseña que el vino es escarnecedor y que la sidra hace furor y quien se deja engañar por ella no es sabio. Lo que sí sé es que un supervisor de la iglesia no debe ser dado al vino. Una persona que ha sido elegida para el cargo de obispo o superintendente de la iglesia no debe ser dada al vino. Entonces, todo lo que puedo hacer es responder por mí mismo, y no bebo ni bebería vino debido a mi posición. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Realmente amo la libertad que tengo en Cristo. La libertad de hacer o, aún más importante para mí, la libertad de no hacer. Me alegro de no estar atado por algo que, ya sabes, me está hundiendo y derribando y no puedo escapar de ello. Me alegro de no estar bajo el poder de algo así. Aunque me sea lícito hacerlo, si puede ponerme bajo su poder o si puede ponerme bajo su influencia, que es un término común. Está bajo la influencia. ¿Qué significa? Está bajo su poder.
Ahora bien, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. No quiero serlo. Amo demasiado mi libertad. Me encanta tener la mente clara. Me gusta tener esta libertad que tengo. Creo que es absolutamente glorioso. Ser tan libre en Cristo Jesús. Entonces, como bien sabes, yo no pongo reglas para los demás. Solo os animo a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Búscalo de manera preeminente. Búscalo con diligencia. Búscalo con todo tu corazón. Sigan al Señor, no se dejen disuadir por nada. Y que el Dios de paz y el Dios de amor mantengan vuestras mentes y vuestros corazones firmes en Jesucristo, para que podáis llegar a ser ese Hijo de Dios perfecto, completo y maduro. Esa persona que Él quiere que seas conformado a la imagen de Jesucristo, llegando a la plenitud de la estatura de la medida de la imagen de Cristo. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde y los cuide hasta que, por su gracia, nos reunamos nuevamente para aprender y adorar.